Amigos, estamos de retorno con el segundo bloque en su programa Piedra, Papel y Tinta. Vamos a dedicarle los siguientes minutos a un tema que ha despertado muchísimo interés de la población y que obviamente debió despertar el interés también de las autoridades. Se trata de conversar acerca de niños y discapacidad a propósito del triste caso de la adolescente Naomi, que como ustedes bien saben, con 14 años de edad, fue trasladada hasta la ciudad de La Paz pesando solamente 7 kilos. La niña nació con una parálisis cerebral, lo que se considera puede ser el origen del trato que recibió de parte de su familia. Para hablar de este tema, estamos con invitados en esta oportunidad. A mi derecha se encuentra el doctor Roberto Velasco, jefe médico del Instituto Departamental de Adaptación Infantil. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y esperamos que su experiencia y su conocimiento nos ayude a comprender mejor esta temática. Bueno, muchas gracias. Realmente este caso nos ha impactado a todos y va a ser un gusto contestar todas sus preguntas y aclarar para toda la población este caso que también ha sido conocido en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil hace 10 años. Perfecto, doctor. Y a mi izquierda se encuentra la licenciada Victoria Alarcón, jefa de la Unidad de Administración, Control y Supervisión de Centros de Acogida del Servicio Departamental de Gestión Social dependiente de la Gobernación. Gracias, licenciada. Las gracias a usted, Patricia, por la invitación y prestos pues a poder reflejar la atención a las personas con discapacidad. Amigos, contábamos también para este programa con la presencia de algún representante del Ministerio de Salud. Lastimosamente, su asistencia fue cancelada a último momento porque lo que queríamos obviamente es tener una mesa plural para discutir este tema tan importante. Quiero comenzar, licenciada, con su experiencia y los casos que usted debe conocer, saber si hay casos tan recurrentes como el de Naomi o es una excepción. ¿Cómo están este tipo de situaciones, particularmente en las áreas no urbanas del país? Exacto. El problema de discapacidad, bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Y desde la perspectiva social, evidentemente, hay muchas familias, sobre todo en el área rural, en las áreas periurbanas, donde tal vez por algún tema cultural o un mito es que ocultan el tema de discapacidad, ¿no? Son recurrentes los casos que las familias no los atienden como debe ser, no los llevan a los controles que meritan tener especialmente los niños y adolescentes con problemas de discapacidad. Y peor en el área rural, no tenemos tampoco el control, diremos, de las entidades para poder detectar en qué tipo de maltratos están sufriendo los niños y adolescentes. Sin embargo, cuando nosotros tenemos conocimiento vía la instancia que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pues hacémoslo y la atención es inmediata, ¿no? En base a un control previamente externo por el área médica, el equipo multidisciplinario del IDAI hace la evaluación y si corresponde, bueno, tiene que ingresar a la acogida, ¿no? Si es que la parte familiar ha descuidado la atención o está en abandono, en maltrato, entonces inmediatamente el CDG asume la medida de protección al niño o adolescente. Disculpe, licenciada, me quedo con la parte de los mitos un poco para profundizar en eso, doctor. ¿Cuáles son las creencias con respecto al nacimiento de un niño, por ejemplo, como en el caso de Naomi con parálisis cerebral? No, a veces, ¿Persiste esto para empezar? Existe, ¿no? La población muchas veces sigue creyendo que ha sido un castigo más que una mala atención o una intercurrencia que ha tenido la madre en el caso de parálisis cerebral relacionada mucho al parto. Pero principalmente yo creo que hay todavía unas creencias de ocultamiento, de vergüenza, ¿no? ¿Por qué me ha sucedido esto? Yo tengo un niño o una niña con discapacidad, me da vergüenza mostrarlo, ¿qué dirán mis amistades? Me tendrán lástima,
esa persona, esa familia entra en un cuadro a veces de depresión y quiere ocultar a su niño. Sin embargo, ahora hay pues redes de salud que permiten que ese niño con discapacidad sea atendido y transferido a centros especializados. En el caso del IDAI nos llegan niños de diferentes regiones, pero estos tienen que ser realmente vistos por el área primaria de salud para que ellos hagan las referencias correspondientes. Y tiene que haber una acción preventiva, educativa, principalmente indicando que por muy grave que sea la discapacidad, ese niño en primer lugar tiene derechos y en segundo lugar tiene esperanza. Es muy importante que la familia sepa que con una atención, sobre todo antes de los 2 años de vida, ese niño o esa niña va a poder recuperar, ya que nosotros en el caso de daño cerebral hablamos de una plasticidad. El cerebro es plástico, acepta el estímulo y las zonas dañadas, hay otras zonas que van reemplazando esto. Esto es importante que la población realmente conozca y así no tenga vergüenza y no oculte a sus niños que después van creciendo y ya se hacen una carga familiar y hay una negligencia en su cuidado, como en el caso particular de esta chiquita, de esta adolescente. No. Licenciada, ¿quiénes podrían ser los voceros de esa información que dice el doctor? ¿A quién le corresponde decirle a esa familia, tu niña tiene esperanza, si la llevamos antes de los 2 años, su situación no va a ser la óptima, pero mejor de la que tiene? ¿A quién le corresponde eso en el ámbito público? En realidad, toda la comunidad, ¿no? La comunidad está conformada por el medio más cercano, en este caso el primer referente sería la familia, el centro hospitalario, como hay centros de primer nivel donde seguramente se va en alguna oportunidad. Este centro también tiene que orientar a las familias, que muchas familias desconocen cómo es el tratamiento, y hay que fortalecer esta orientación que necesitan las familias. Como dijo el doctor, muchas de las familias se cohíben, se frustran al tener a un familiar con esa capacidad que es diferente a las demás personas. Sin embargo, las esperanzas nunca deben terminar, ¿no? Desde el primer momento que el niño nace, tiene vida, tiene derechos, ¿no? Y uno de los primeros derechos es, pues la atención médica, la atención y la alimentación, una atención integral. Dentro de ello, obviamente, pues la comunidad tenemos que tener conocimiento de esos derechos. Y como refería, el primer medio cercano al niño, a la familia, es el núcleo familiar. Posteriormente están ya los vecinos, la comunidad, que también tenemos que orientar, aportar cómo se le puede ayudar a esta familia. Doctor, al inicio del programa usted refería que el caso de Naomi ya se conoció hace 10 años. ¿El IDAI lo conoció ya entonces? ¿Nos puede contar cómo fue, por favor, entonces? El IDAI, el Instituto Departamental de Adaptación Infantil, es un instituto con más de 50 años al servicio de la discapacidad intelectual, psíquica y múltiple para niños de 0 a 18 años. Es una institución abierta a la comunidad. Entonces, esta niña llegó, como le digo, el 2007 y fue evaluada por nosotros. Cuenta en el instituto con su respectiva historia clínica. Se realizó una evaluación que nosotros llamamos interdisciplinaria. Lo vio el neuropediatra, fue visto por fisioterapia, fue visto por fonoaudiología, por estimulación temprana, y se llegaron a las conclusiones de que esta niña primero
tenía una microcefalia. ¿Qué quiere decir? Que su cerebro no había desarrollado porque sus huesitos se habían cerrado antes. Luego también tenía una parálisis cerebral infantil de tipo cuadriplegia espástica. ¿Qué quiere decir esto? Que la lesión en su cerebro había afectado el movimiento, el tono y la postura de sus 4 miembros. También ya se detectó un cuadro de epilepsia y, lógicamente, también había una desnutrición, pero en ese tiempo realmente era totalmente leve. Era no crónica como ahora. Nosotros se le recomendó en esa oportunidad, y está en su historial clínico, el iniciar terapias, hacer una interconsulta con la parte pediátrica para justamente mejorar su estado nutricional. Lamentablemente la madre ya no retornó. ¿No? Ya no retornó, y estamos seguros que si esa madre hubiera seguido las recomendaciones que le habíamos dado, ¿cuáles eran estas recomendaciones? Hacer terapias en fisioterapia, hacer terapias en fonoaudiología, o sea, para el lenguaje y la alimentación, y hacer terapias de estimulación temprana. Nosotros tenemos un programa que se llama la terapia presencial y a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, los profesionales que intervenimos en el proceso de adaptación o rehabilitación de los niños, ¿qué hacemos? Un programa presencial. ¿A qué llamamos un programa presencial? Le enseñamos a los padres qué ejercicios, qué estímulo, qué cosas tiene que hacer con su niño. Y le hacemos un programa que llamamos un programa a distancia, donde le damos por escrito qué cosas tiene que hacer para que esta mamá, este papá que lo ha traído al instituto, vuelva a su lugar de origen, haga con el aprendizaje que le hemos dado todas las recomendaciones de este programa, todas las actividades que debe realizar, y retorne en 2 o 3 meses. Lamentablemente esta familia no cumplió. Nosotros hemos presentado el informe al Ministerio de Salud, porque realmente nos ha impactado este caso, porque si hubiera sido atendida como nosotros pensábamos, ¿no? Cuando era mucho más pequeña, estamos hablando de 10 años atrás, pues no hubiera sucedido esto, ¿no? Queremos avisar, ¿no es cierto?, a la población de que el instituto es un centro abierto, atendemos a más de 500 familias. Y quisiera dar un ejemplo de hace exactamente unas 2 semanas. Nos ha llegado un bebé de 2 mesecitos, ¿no?, con síndrome de Down, de una comunidad del Beni, ha sido referida por los servicios de salud de allá, llegó acá, primero fue al Hospital Arcoíris, como era una niñeta, una bebé, una lactante menor de 2 meses con síndrome de Down, la refirió al instituto. Y ahora ya se le ha hecho de inmediato un programa a distancia, ha estado la familia 2 días acá, se le ha explicado qué tiene que hacer con ese su bebé que tiene síndrome de Down, y el papá va a volver una vez al mes. Entonces ahí vamos a hacer un seguimiento de este caso, ¿no es cierto? Que son niños que tienen, o sea, va a ser un bebé que tiene un retraso. Eso es lo ideal, ojalá fuera así con todos los niños. Me imagino que hay factores que impiden también que esto suceda. Quiero decir, la educación, la información, de hecho, son factores fuertes. El económico también, ¿no? Así es. Para una madre, y no quiero justificar el caso de la mamá de Naomi, pero para una madre cuya pareja se va y además tiene otros 3 niños que mantener,
seguramente debe ser más complicado, no sabemos si tenía apoyo o no el resto de la familia, pero obviamente tomo la palabra del doctor en sentido de que si hay una esperanza, sí se puede recurrir a entidades del Estado. ¿Cuánto, o sea, se paga el IDAI, no se paga? ¿Qué tiene que pagar un padre? Cosas que deben saber. Recuerdo que en una oportunidad, pasando por Obrajes precisamente, una señora en el minibús se da la vuelta a mirar las instalaciones del IDAI y me dice, aquí reciben a gente enferma, ¿no? Yo le digo, sí. Y me dice, tengo un hermano hace más de 18 años con retraso mental y mi mamá lo tiene en la casa, está en el suelo, literal. Yo le decía, no, tienen que traerlo, ¿no? Pero es ese tipo de cosas que pasan y que están abandonadas ahí. ¿Qué les ofrece el IDAI en concreto? En primer lugar, el IDAI no es un centro con fines de lucro, es una institución sobre todo con fines sociales, de apoyo social a la población en estado de vulnerabilidad, en este caso a personas, no solamente niños, también tenemos personas mayores con situación de discapacidad, ¿ya? Bueno, en primer lugar, la acogida no tiene ningún precio. Es una labor social dentro de las acciones que realiza el CDGES. Sin embargo, para la atención externa tenemos un arancel mínimo, que son 15 bolivianos, que eso les permite una atención en todas las áreas multidisciplinarias, ¿no? Eso es un precio exclusivamente para el material que se cuenta, que se aplica en estas valoraciones, ¿ya? Ahora, el IDAI no solamente atiende también la parte médica, también tenemos que ver la escuela externa. O sea, es una atención multidisciplinaria, ¿ya? Hay una población que, si bien cuenta con familia, pero requiere de una estimulación en una educación especial. Entonces tenemos la escuela que está también abierta para la población externa. Si contamos con un adolescente en la casa que amerita tener estimulación en áreas específicas dentro de discapacidad, también tenemos abiertas las puertas. Entonces la atención es a nivel departamental, se cubre en estos espacios se cubre también con el material que tenemos a nivel de atención. O sea, lo importante es que el padre de familia, preocupado por su hijo, recurra y solicite y busque ayuda. Exacto. Hay un aspecto que se tocó como que superficialmente, pero me parece importante. La incidencia de la mala atención en el parto o la no asistencia a los controles de salud prenatales. ¿Cuánto influye esto, doctor, en la salud del niño? Bueno, es un factor que llamamos nosotros un factor de riesgo. Desde el no control prenatal, desde el parto domiciliario, complicaciones que pueda haber durante el parto, que puede ser inclusive en un hospital, son factores de riesgo a que ese niño tenga un daño neurológico y por lo tanto posteriormente también una discapacidad. ¿Es recurrente, doctor? ¿Todavía es recurrente o hay un cambio? ¿Con el tiempo se ha notado que esto ha mejorado? Yo creo que ha mejorado, ¿no? Los servicios de salud se han multiplicado, pero yo lanzo no como una crítica, tómenlo como un consejo. El Ministerio de Salud debería hacer campañas de prevención para la discapacidad. Se dice que un 70% de la discapacidad en niños podría ser prevenible, ¿no? Con prevención. ¿De qué tipo? Y cuando se toca la prevención como un factor de riesgo para una discapacidad, esto llamamos prevención primaria, es educación pública. Mire, le doy simplemente un ejemplo. Podemos hablar de la vacuna contra la rubiola, pero si le decimos a los padres, mire, es importante la vacuna contra la rubiola, porque si no le vacuna a sus hijos contra la rubiola, sobre todo a las mujercitas, cuando estén embarazadas y le da rubiola, su hijo va a tener una discapacidad. Ese mensaje es mucho más que decir, simplemente va a tener rubiola.
la mamá, ¿qué piensa? Rubiola, son unos granitos. cuantos granitos, Claro. va a tener unos días de fiebre y se le pasa. Pero esa rubiola en una joven, que tenemos ahora embarazos en adolescentes mucho, le da una rubiola y es pues muy dañino para su bebé. Le doy ese tipo de ejemplos, ¿no? Tenemos que propender, haga prenatal, porque en el prenatal le van a detectar que su cabecita no está desarrollando bien. Entonces, ¿no? Que su bebé está de bajo peso. El bajo peso, el parto prematuro son factores de riesgo. Entonces, creemos sinceramente que el ministerio, encarando este tipo de campañas que se dice prevención para la discapacidad, ¿no? Después hay la prevención secundaria. ¿Qué quiere decir la prevención secundaria? Es la detección precoz. ¿Qué es la detección precoz? Yo detecto alguna cuestión que no está bien en el bebé, inmediatamente ese bebé debería conocer que realmente tiene que tener un seguimiento estricto de su salud. Entonces, esas son medidas preventivas que a veces son educativas y que los padres no conocen. Por ejemplo, nosotros siempre preguntamos a las mamás, ¿usted le han dicho el APGAR de su bebé? El APGAR de su bebé es la evaluación que hace el pediatra o el neonatólogo de las condiciones que tiene ese recién nacido. Y la mayoría de las mamás, yo diría hasta más del 70%, no conocen el APGAR. Y entonces debería ser, dentro del carnet de salud, debería estar obligado el resultado del APGAR. Ese APGAR es menor de 6, ese niño necesita un seguimiento. Entonces ya estamos haciendo medidas de prevención hacia la discapacidad. Licenciada, esto también, en el caso de la gobernación, ¿cuánto dinero, tiene usted la cifra de se invierte en este tipo de educación? Los hospitales de tercer nivel dependen de la gobernación, por ejemplo. Mientras una madre espera la atención, puede recibir información, digo yo. Bueno, en la parte exclusivamente de lo que son centros de salud, corresponde al CEDES. Nosotros somos la instancia del CDGES, exacto. ¿no? Sí, evidentemente tenemos un techo presupuestario que se distribuye para todos los centros. Tenemos centros de acogida de diferentes temáticas de atención. Exclusivamente, bueno, en el tema presupuestario no tenemos exactamente, pero sí va distribuido para una atención integral de la población acogida, considerando la alimentación, la acogida, la vestimenta, los medicamentos y todo lo que conlleva una atención integral. No quiero irme sin hacerle esta pregunta, doctor. También debe haber médicos que no se toman la molestia de informarle al padre, porque además ven que de repente este señor no le interesa o porque lo ven más humilde. No le voy a decir cuál es el APGAR de su hijo porque tampoco me lo ha preguntado. También hay la necesidad de un cambio de actitud quizá en algún sector de los médicos. ¿Cómo lo ve usted que está cerca? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Tiene que haber un cambio de actitud, pero a veces estas actitudes también vienen de directrices, ¿no? Si nosotros educamos a la mamá de que tiene el derecho, o al papá, a la familia, tiene el derecho de saber su APGAR, igual que pregunta a la mamá de su peso, ¿qué mamá no sabe con qué peso ha nacido? Exacto. Y también debería saber de su APGAR, ¿no es cierto? Entonces, esos son datos que hacen de que esa familia ponga un poco más de cuidado ya en el seguimiento del desarrollo de su hijo. Doctor, para no quedarnos para la gente que no sabe, explíquele bien cortito qué es y qué dice la prueba de APGAR, porque ya llega el momento de irnos y no quisiera que nos quedemos con ese vacío. Bueno, la prueba de APGAR es durante el examen que hace el pediatra o el neonatólogo, ¿no? Ve la fuerza del latido cardíaco, el llanto, el color de la piel, la respiración y
los reflejos de la fuerza muscular. Entonces, eso tiene 2 puntos cada de estos 5 parámetros y eso hace 10. Entonces, el médico le va a decir, sí, se toma al primer minuto de vida y a los 5 minutos de vida. Entonces, este parámetro cuando es alto, 8, 9, 10, el niño realmente, el recién nacido en este caso, está en buenas condiciones. Cuando está por debajo, como les digo, ya de 6, ¿no? Entonces ya es un niño que consideramos de riesgo. No es que esté enfermo, sino ya lo consideramos de riesgo. Y ese niño debería tener un seguimiento. Okay. También es importante, ahí viene la honestidad del médico de decir realmente la verdad con cuánto de habla. No es cuestión, nació vivo y ya está perfecto, yo lo reanimé, le puse todo, estuvo en incubadora, salió bien. Sí. El médico actuó perfectamente, pero yo creo que esa familia tiene que tener conocimiento de que posteriormente pueden haber o existir riesgos y que esos riesgos deben ser detectados lo más temprano posible para que entren en un proceso de rehabilitación. Mil gracias, doctor, por esta aclaración. Gracias por traernos su conocimiento y experiencia, licenciada, también para conocer cuál es el trabajo que ustedes desarrollan y sobre todo las medidas preventivas que se pueden tomar. Hay una esperanza para los niños que sufren este tipo de discapacidad. Amigos, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha acabado. Será hasta un próximo encuentro con Piedra, Papel y Tinta.